Nosotros somos una iglesia en Santiago, Chile. Ahora estoy diciendo un poco más acerca de nosotros porque esto se está viendo en muchas partes del mundo. Y te doy gracias por tomar el tiempo para estar en la palabra de Dios con nosotros hoy. Hemos estado en una serie de mensajes que tiene que ver con la visión que deberíamos tener nosotros como cristianos de lo que Dios requiere de nosotros. Y si nosotros realmente queremos tener las bendiciones de Dios, deberíamos vivir en obediencia al Señor, porque ese es el lugar donde Él nos bendice. Y si queremos realmente enfrentar esta crisis, que ahora es una crisis mundial, no solamente ha afectado a muchas personas con su salud, pero también emocionalmente, económicamente, ha afectado a muchos países del mundo y ha afectado a muchas personas que nosotros conocemos personalmente. Y hemos estado hablando por unas semanas de cómo podemos crecer en medio de la crisis. Nos enfocamos en la vida del cristiano, nos enfocamos en vida de hogar y estamos dando esta ilustración. Al terminar hoy, dar una conclusión a esta parte de creciendo en medio de crisis, quiero enfatizar de nuevo que hay plantas que crecen en lugares que uno diría eso es inhóspito, es terrible que a esa altura o en ese lugar, y especialmente en las laderas de un volcán, ¿cómo es posible que algo pueda germinar en ese lugar y pueda crecer? Pero la Biblia nos enseña que nosotros como cristianos a veces tomamos nuestro impulso mayor a crecimiento y llegamos a ser más como Cristo en esos tiempos en que hemos más sufrido. Y no nos gusta realmente que sea así el método muchas veces lo que Dios usa para ir puliendo nuestro carácter, para ir sacando todas las cosas que no le agradan al Señor, para que nosotros nos conformamos más a Cristo. Pero la verdad es que es en las laderas de esos volcanes, esas plantas pueden surgir aún ahí al lado de esa lava que va fluyendo, y ese calor y esas plantas pueden vivir y no solo sobrevivir, pero realmente crecer en una forma fenomenal. Entonces hemos hablado en estas semanas de que Dios prueba la fe del creyente. Y quiero simplemente recordarles esto antes de pasar a otra enseñanza con algunos ejemplos de la Biblia y por qué es necesario que Dios pruebe al creyente. Sabemos que el padre de la fe era Abraham. La Biblia lo dice que todos nosotros espiritualmente somos hijos de Abraham, ahora sí, aun si no somos del pueblo judío, y que Abraham, por nosotros ser personas de fe, es el ejemplo que realmente nosotros deberíamos seguir si estamos viendo un ejemplo en el Antiguo Testamento. Y vemos que Dios probó a Abraham. Si tienen sus Biblias, podríamos ir juntos a Génesis capítulo 22. Dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Era un hombre obediente. La obediencia es la evidencia de que nosotros vivimos por fe. Dios le está pidiendo algo muy difícil a Abraham. No sé si nosotros aún nos podemos imaginar esto, porque Abraham, la Biblia dice que su vida estaba envuelta en la de este hijo, porque Dios le había prometido por años que iba a tener un hijo que iba a heredar todo, no solamente lo material que tenía Abraham, sino también las promesas de Dios, y que de él nacería una gran nación. La Biblia dice en Hebreos 11 que Dios, cuando probó a Abraham, Abraham reaccionó en fe cuando él fue al monte y ofreció a su hijo Isaac y estaba a punto de matarlo. Y la Biblia en Hebreos dice, porque él sabía que Dios lo podía levantar de los muertos. ¿Cómo tendría que levantar Dios a Isaac de los muertos? Literalmente porque Dios le había dicho a Abraham, de ese hijo nacerá la descendencia de la cual serán benditas todas las personas de la tierra, todas las naciones del mundo. Y Dios, al decirle eso,
le asegura a Abraham un futuro para ese hijo. Y entonces Abraham, muy tranquilo, parece que está tranquilo porque aunque le duela el corazón, él se levanta muy de mañana. Yo creo que si Dios me dice, quiero que sacrifiques uno de tus hijos, yo diría, voy a esperar por lo menos hasta el mediodía para partir, ¿no? Pero no, Abraham muy de mañana se levanta y prepara todo y parte para obedecer a Dios. Y él realmente tiene una gran victoria de fe porque él supera la prueba de Dios. Y Dios lo prueba no porque Dios no sabe lo que está en el corazón de Abraham. Dios todo lo sabe. Lo que Abraham tiene que aprender es lo que Dios desea de él y Abraham tiene que descubrir lo que está en el corazón de Abraham. Y Abraham tuvo que darse cuenta que tanto amaba a Isaac y que el amor por Dios tenía que ser mayor. Y también aprende Abraham ahí que Dios es un gran proveedor, que Él provee todo lo que nosotros necesitamos para poder obedecerle. Y entonces Él llama a ese lugar, Dios proveerá, Dios provee. Porque ha tenido un encuentro con Dios en ese monte que no podría haber tenido y tiene más conocimiento de Dios por medio de esa prueba que había tenido antes. ¿Por qué? Porque superó la prueba y porque supo obedecer a Dios en uno de los momentos más difíciles de su vida. Y eso es lo que sucede con nosotros. Dios prueba nuestra fe. No porque Él no sabe lo que está en nuestro corazón, pero porque Él quiere que nosotros sepamos qué tanto todavía nos falta para nosotros poder crecer y madurar y llegar al punto en que en nuestra vida realmente estamos glorificando a Dios como Él tanto anhela y desea. Otro ejemplo es en Deuteronomio, capítulo 8. Seguimos en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Comenzamos a leer en el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué tenía que aprender el pueblo de Dios? Tenía que aprender a confiar completamente en Dios, y de esa forma Dios los pone en una situación donde no pueden ellos tener comida, si no es que Dios mismo les dé de comer del maná. Que Dios mismo tenía que suplir y tenía que ser algo diario. Ellos tenían que salir todos los días a recoger la comida que Dios les daba para ese día. Y la fe de ayer no era suficiente para hoy, porque todos los días tenían que confiar en Dios y tenían que demostrar que confiaban en Dios al obedecerle. Y algunos no obedecieron y ellos tomaron más del maná de lo que ellos necesitaban para ese día y ya estaba podrido al otro día. Ellos se querían ahorrar el tener que obedecer a Dios a diario, entonces pensaban que era suficiente ellos recoger para 2 o 3 días y después ellos podían estar tranquilos y no tenían que obedecer a Dios en la forma más exacta y estricta que Dios les había dicho. Y hay muchos que hoy día hacen lo mismo, dicen, ya, Dios no me tiene que probar porque yo soy obediente, pastor. ¿Sí? ¿Qué tan obediente? Hasta lo más mínimo, hasta los detalles más específicos que Dios te ha dado. ¿Realmente confías en Dios lo suficiente para decir, aunque yo no entienda qué es lo que Dios quiere lograr con esto, yo voy a pasar por esta prueba gozoso, como dice Santiago capítulo 1, sabiendo que esta prueba está produciendo en mí esa longanimidad, esa paciencia que necesito para poder yo fortalecerme como creyente? Deberíamos nosotros celebrar cuando estamos pasando por un desierto, cuando tenemos solamente la provisión de Dios para este día, cuando no hay suficiente en el banco para mañana, cuando no hay suficiente en la cocina para mañana, igual podemos nosotros celebrar que Dios hoy
nos ha dado lo que necesitamos hoy. El tercer ejemplo lo vemos en Juan capítulo 6. Noten que en cada uno de estos pasajes vemos claramente que la Biblia dice Dios probó. Lo probó a Abraham, probó al pueblo y ahora está probando uno de sus discípulos. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Esto es el momento en que Jesús alimenta a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Quizás 15, 20,000 personas están en este lugar y Jesús se preocupa por su bienestar y prueba a los discípulos de esta forma. Versículo 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora Felipe, si ustedes saben un poco de él, la Biblia no habla mucho de él, pero parece que él era de esos que él siempre está contando y él siempre está programando, y quizás era él que dirigía algunas de las cosas. Sabemos que Judas era el que tenía el dinero y él cargaba el dinero, pero parece que Felipe era el anfitrión de los eventos, era el que quizás organizaba las cosas. La Biblia dice que nosotros deberíamos ocupar los dones y las habilidades que Dios nos ha dado, y parece que Felipe era un administrador. Era una persona que él sabía exactamente cuánto dinero tenían, él sabía exactamente cuánto pan tendrían que tener ellos para poder darle de comer a esa cantidad de personas, sabía cuánto se demoraba de punto A a punto B, todo eso él lo sabía. Seguramente era él que ayudaba a planificar los eventos, el ministerio y todo de Jesús, porque aquí vemos que Jesús no le habla a todos los discípulos, le habla a uno en particular. Y muchas veces cuando nosotros somos probados por Dios, nosotros nos quejamos y decimos, pero Señor, ¿por qué no está sufriendo María lo mismo? ¿Por qué parece que bendices a ellos y a estos otros y yo soy el único que parece no tener tu bendición en el momento que estoy sufriendo? Yo no entiendo por qué suples para ellos y no me suples a mí lo que les has dado a los demás. Es similar a lo que dijo Pedro en Juan capítulo 21, cuando Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y Pedro dice sí, después Jesús le dice ya. Ahora te voy a decir cómo vas a glorificarme, cómo vas a glorificar a Dios al morir por mí. Y Pedro inmediatamente mira atrás y le está siguiendo a Juan y él dice, ¿y qué de este? ¿Y qué le dice Jesús? ¿A ti qué te importa? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué hará Dios con él? Tú sígueme. Esto de las pruebas de la fe es algo muy individual. Y cada uno de nosotros reaccionamos en una forma diferente y cada uno de nosotros necesitamos una prueba diferente. Porque cada uno de nosotros está en una etapa diferente. Y podemos tener fe para una cosa y no para otra. Cuando vivimos en Colombia yo me di cuenta que yo con más facilidad podía confiar de que Dios iba a protegerme cuando yo estaba de viaje en zona guerrillera y en lugares peligrosos. Y a Wendy le costaba un poco más esa fe. Ella confió por años y lo demostró, pero igual le costaba un poco más. Pero a mí me costaba mucho creer que Dios podría suplir económicamente. Y Wendy en eso me superaba en su fe. Ella mucho más tranquila en eso. Así que es como que tenemos que crecer en nuestra fe en diferentes áreas. Entonces Dios nos va a probar en esas áreas para que todos estemos creciendo y madurando. La vida es un poco diferente a un examen en el colegio. En el colegio viene mucha instrucción y después viene la prueba. En el caso de Jesús con los discípulos, muchas veces él daba algo de instrucción, pero era más bien como una introducción, y después venía la prueba y después él explicaba qué era lo que ellos habían, cómo habían fallado y qué era lo que deberían haber aprendido en esa prueba. Y aquí entonces viene la prueba antes realmente de las instrucciones de Jesús. Vemos que aquí Jesús alzó los ojos, versículo 5, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe,
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Obvio, dice, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya tiene un plan. Dios ya tiene un plan. Cuando Él te prueba, no es porque Él no sabe lo que está en tu corazón, ni es porque Él no tenga un plan o propósito para tu vida. Él está probando para que tú descubras a qué nivel está tu relación con Dios y qué es lo que realmente te falta todavía, que tienes que aprender de Él y que tienes que aplicar a tu vida para que puedas tomar esos pasos de crecimiento. Entonces Felipe es uno de esos que analiza todo y él está viendo cuánto dinero tienen y él está viendo cuánto pan requiere y él está viendo la imposibilidad de la situación. Y hay muchos en la congregación que son así y yo le doy gracias a Dios por ellos, porque ellos me aterrizan. Ellos me ayudan a ser más realista. Si ustedes hablan con Wendy, van a saber que yo pienso a largo plazo y tengo visión y tengo ideas que yo quiero lograr y algunas he compartido con la iglesia, otras todavía no. En parte porque temo que ustedes se asustarían si supieran todo lo que yo tengo en parte como una visión para los años que vienen. Y casi siempre hay uno en el grupo, o dos, que dicen, a ver, aterrice un poco, pastor, eso no es posible, o eso quizás no sea la mejor forma de hacer las cosas. Y yo quiero que simplemente se agilicen las cosas y sigamos adelante corriendo. Y ellos dicen, a ver, pensemos esto un momento. Así que yo no digo que estas personas no sean importantes, pero a veces ellos están pisando el freno cuando Dios está diciendo, vayamos adelante. Entonces tenemos que saber cuándo mirar cuánto hay en el banco, cuándo mirar exactamente cuánto pan o cuánto dinero tenemos y dónde vamos a poder comprar el pan y todo, y cuándo decir, si Dios ha puesto esto en el corazón y no tenemos los recursos, Él seguramente suplirá. Y eso es lo que estamos viviendo como iglesia en esto de comprar el terreno. Y hay algunos que dicen, ya, pero entonces si ha llegado una dificultad en esto, quizás deberíamos preguntarnos si realmente es la voluntad de Dios. Con todo lo que Dios ha suplido hasta ahora y con todo lo que sentimos nosotros al pedirle a Dios y orarle a Él, yo siento paz que estamos en la voluntad de Dios. Así que deberíamos seguir adelante pidiendo que el Señor nos muestre cómo va a suplir y dónde va a suplir y qué parte tenemos que tener nosotros en esto. Vemos aquí que igual los discípulos van a estar involucrados. Ellos no van a proveer milagrosamente, pero van a servir a la multitud. Ellos van a organizar a la multitud en diferentes grupos y ellos van a ser los que después de organizarlos en diferentes grupos van a ir repartiendo los panes. Y me parece interesante que después de repartir los panes hay exactamente 12 canastas que sobran. 12 canastos de pan y de peces. Seguimos leyendo, versículo 6. Pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era lo que un hombre ganaba en un día de trabajo. Entonces él está diciendo, lo que gane un hombre casi en 8 o 9 meses de trabajo o más, no sería suficiente para comprar todo el pan que vamos a necesitar. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Andrés aquí está apoyando a Felipe y le está diciendo, ya, esto es lo que encontré. Quizás más práctico que Felipe, él dice, yo voy a ir en búsqueda de algo para ver si nosotros podemos lograr que de los que están a nuestro alrededor encontremos si ellos trajeron una merienda, trajeron algo para comer. Y lo único que encontraron era este niño que tenía unos panes y unos peces. Probablemente lo mandaron a comprar y él está de vuelta a casa llevando estas cosas, o le dieron eso para que él pudiera seguir a Jesús unos días. Ahora, trata de persuadirle a un hijo, a un niño, que él le regale a Jesús lo que él tiene. Yo creo que es importante que era un niño, porque un adulto probablemente dice que no. Pero los niños tienen una confianza y una fe increíble y ellos son súper generosos.
Ellos no ven las imposibilidades que ven los adultos. Y seguramente él está pensando, Jesús seguramente puede hacer mucho con lo que él me está pidiendo. Si yo le doy lo que tengo, él lo puede multiplicar. Y hay una gran lección en eso. Nosotros tenemos que entender que muchas veces Dios nos pone en una crisis de fe donde enfrentamos una situación que para nosotros es imposible. Y nosotros miramos lo que tenemos en el banco, o miramos nuestras fuerzas físicas, o miramos nuestras habilidades, o miramos nuestro conocimiento, el trasfondo de nuestras vidas y decimos, esto me queda muy grande. Y eso es exactamente donde Dios te quiere, porque es ahí donde Él es glorificado. Como Dios le dijo a Pablo, mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Y es por eso que Pablo dice, yo voy a celebrar entonces cuando soy débil, porque sé que ahí entonces el Señor se va a mostrar en su fuerza. Ojalá pudiéramos nosotros decir eso y tener esa seguridad cuando nos encontramos entre la espada y la pared y no sabemos qué hacer y no tenemos los recursos necesarios. La Biblia claramente dice que es en ese momento cuando Cristo puede ser glorificado y enseñarnos grandes lecciones. Yo creo que Felipe y Andrés, todos los apóstoles y los que estaban ahí, nunca más pudieron olvidar, nunca jamás olvidaron lo que sucedió este día. Jesús toma esos panes y los parte, da gracias a Dios y comienza a repartirlos. Y yo creo que eran los mejores panes y los mejores pescaditos que habían probado en toda su vida, porque Dios no hace las cosas a medias. Y él tomó lo poco que ese niño tenía y repartió a quizás 15,000 personas. Difícil de creerlo, así son los milagros. Y han sucedido cosas en este año desde que nosotros decidimos comprar este terreno que yo me quedo rascando la cabeza nomás y diciendo, esto me sorprende, cómo Dios ha obrado y cómo Dios ha provisto. Y yo les tengo que admitir que mi fe ha sido probada, pero también yo he confiado más en Dios este año que quizás jamás lo había hecho en mi vida. Y yo espero que el crecimiento no sea solamente para mí, no sea solamente para Wendy, pero también sea para ti en estos momentos de crisis, entendiendo que nosotros estamos en la universidad de Jesús. Él nos quiere enseñar a diario, todos los días Él quiere que nosotros aprendamos lecciones y por eso Él permite que lleguen pruebas a nuestra vida. Efesios capítulo 4, les quiero recordar un pasaje que ya vimos cuando estábamos hablando de estas cosas unos domingos atrás. Efesios capítulo 4 y versículos 20 y 21, hablando de la nueva vida que tenemos ahora en Cristo y que las cosas que vivíamos antes no son las cosas que nosotros hemos aprendido así de Cristo. Dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esta es mi pregunta. ¿Jesús es tu maestro? ¿Él te enseña todos los días? ¿Estás aprendiendo las lecciones que Él desea que tú aprendas para que puedas mejorar tu relación con Él y puedas crecer y fortalecerte en tu fe? Si no, tienes que cambiarte el chip, porque es el deseo que el Señor tiene. Si tú eres un creyente en Cristo, si has nacido de nuevo espiritualmente, si has confiado de que Cristo en su sacrificio en la cruz derramó su sangre por tus pecados y te puede dar la vida eterna, si esa realmente es tu declaración de fe, la Biblia dice que automáticamente has ingresado a la universidad de Cristo, como los discípulos ingresaron. Y de la misma forma que Jesús probó a estos discípulos, en muchas diferentes formas, te va a probar a ti. Y lo que Dios quiere es que entiendas, al ser probado, si realmente confías en lo que el Señor está diciendo, si realmente entiendes lo que Él requiere de ti y si realmente estás comprometido el 100%. Porque Dios no quiere las cosas a medias. Él no quiere que seas tibio. Él prefiere que seas frío o caliente, le dice Jesús a una iglesia en Apocalipsis. Entonces,
Esa palabra caliente tiene la idea de estar hirviendo, de tener una pasión, de estar entregado al 100% por las cosas. Y las pruebas nos ayudan a ver si realmente confiamos en el Señor, si realmente entendemos lo que Él nos quiere enseñar y lo que Él requiere de nosotros, y si realmente estamos comprometidos el 100%. ¿Cómo lo hizo Jesús con los discípulos? A través de tormentas, a veces permitiendo que ellos estén en esa tormenta, una tormenta literal, donde ellos pensaban que estaban a punto de morir. Yo creo que no hay prueba mayor que esa, que estar enfrentando literalmente la muerte. Wendy y yo íbamos camino a la casa con nuestros hijos. Eran chiquitos. Estábamos en Colombia, caminábamos porque vivíamos cerca de la iglesia, era un domingo y ya habíamos cerrado la iglesia, habíamos dejado todo con llave, éramos los últimos en salir, y vamos caminando por la calle en Medellín, Colombia, en los años donde Pablo Escobar todavía era una fuerza en ese país. Y caminando con los niños bien chicos, ya les habíamos entrenado, viviendo en un lugar peligroso, cómo reaccionar y de obedecer a la primera, no cuestionar, no quejarse, obedecer inmediatamente. Entonces vamos caminando por la calle y yo veo que se acerca una moto. En ese tiempo tenían una ley en Medellín que no permitían casco, porque ahí tapaba la cara y entonces uno no podía reconocer a la persona, porque habían muchos que los sicarios salían por las motos y mataban a la gente y después huían. Y por el tráfico y todo, ellos podían ir por lugares donde ni siquiera la policía muchas veces podía llegar. Entonces, yo veo a dos tipos en una moto y se están acercando, y uno está con una mochila y los dos tienen casco puesto, los que tapan la cara completa. Y yo dije, algo anda mal aquí. Y sentí como que el Señor me dijo, peligro, ten cuidado. Y yo le dije a mis hijos que corrieran a una puerta en un edificio que estaba ahí, y le dije a Wendy, tápalos. Y ella los tapó con su cuerpo y yo tapé a Wendy. Pero los dos estábamos viendo cómo pasó esta moto, y justo al frente de ese edificio, ellos con una balacera, no me acuerdo cuánto tiempo, pero la verdad era que llenaron una casa de balas con una metralleta. Y como se pueden imaginar, balas están rebotando de este edificio y están yendo por todas partes, y no nos llegó ni una bala. Pero el Señor nos probó ese día. Nos probó realmente si tuviéramos la confianza para seguir creyendo de que Él nos pudiera proteger en ese lugar. Si tuviéramos la confianza de que estábamos en el lugar donde Él nos había llamado, y si había un futuro para nosotros en ese lugar, y si estábamos el 100% comprometidos. Y seguimos en esa iglesia, y seguimos en Medellín por años y después en Bogotá, y enfrentando situación tras situación donde no había lo suficiente para llegar al fin del mes, o estábamos en situaciones bien peligrosas, el Señor seguía mostrándose fiel y nuestra fe seguía fortaleciéndose. Eso era lo que Jesús hizo con los discípulos en las tormentas. También lo hizo a través de sus enseñanzas, cuestionando lo que ellos creían, porque se habían criado en una religión que realmente no era la que Cristo quería que ellos siguieran practicando. Ellos creían cosas que ellos tenían que dejar de lado, y la única forma era que Él probara con preguntas y con situaciones que tenían que enfrentar ellos, para que ellos enfrentaran la realidad, que no sabían todo lo que tenían que saber. Uno de esos días era cuando ellos ven a Jesús bajando del monte de transfiguración, y ellos intentando sacar fuera un demonio de un niño y no pudieron. Llegan y le dicen a Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros? Lo que hiciste tú no pudimos hacer nosotros. Y Jesús les dice, les faltó fe y les faltó tiempo en ayunas y en oración. Una gran lección para los discípulos. Jesús ya les había dado autoridad sobre los demonios, y ellos se confiaban en eso y en la experiencia pasada, y no tenían suficiente fe ese día para enfrentar la realidad de ese demonio tan poderoso. Tenemos el ejemplo de Jesús con los discípulos camino a Emaús. Ellos
hablándole a Jesús, no reconociéndolo y diciendo, todo esto sucedió y no entendemos por qué. Y Jesús dice, ¿cómo no? Si la Biblia claramente dice, y la Biblia dice que desde los profetas y desde el Antiguo Testamento Él les va explicando todo lo que era necesario que sufriera el prometido de Israel, el Mesías. Y de repente sus ojos fueron abiertos cuando Él parte el pan y pide la bendición de Dios sobre ese pan, y entendieron que habían estado justo en la presencia de Jesús. Eso realmente fue una gran prueba para ellos, porque Jesús había muerto, y no entendían por qué tuvo que morir Jesús. Y era porque no le habían hecho caso cuando Jesús antes se los había explicado. Y después tenemos el ejemplo, quizás uno de los principales, donde Jesús, tanto en el comienzo del ministerio como terminando su ministerio ya resucitado, hay dos ocasiones donde Jesús encuentra a los discípulos que no han pescado nada. Y Jesús les dice, echen la red una vez más. Y ellos podrían haber dicho, este es carpintero, ¿qué va a saber de la pesca? Ya es de día, nosotros pescamos de noche. O sea, podrían haber argumentado un montón de cosas, pero más bien obedecieron y encontraron tremenda respuesta. Y yo creo que podemos aprender de los discípulos, cómo ellos fueron probados constantemente por Cristo en esta universidad de Jesús, y que ellos tuvieron por medio de eso una oportunidad de realmente crecer en su fe en Cristo y su fe en Dios, y así tenían un buen fundamento para el ministerio que el Señor les entrega cuando Él ya parte para estar con su Padre. En Jeremías, capítulo 2, versículo 13, leemos lo siguiente. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En el mundo de hoy tenemos tanta información, tenemos pastores favoritos en internet, tenemos muchas cosas en YouTube, tenemos alabanzas y tenemos programas tremendos en muchos lugares en internet, y muchos de nosotros pasamos tiempo dejando que otros estudien la palabra y lo mastiquen y nos lo den como papilla para que nosotros no tengamos que ni pensar, ni meditar, ni bien pasar mucho tiempo en la presencia de Dios con Jesús enseñándonos a nosotros. Es la forma más fácil quizás de llenar la cabeza de mucha información, pero no se destila para llegar a lo más profundo de nuestro ser y llegar a ser convicciones hasta que nosotros enfrentamos esa prueba. Cuando nosotros enfrentamos ese tiempo difícil es cuando realmente vemos si lo que está aquí realmente ha llegado acá y ha hecho el fundamento, ha puesto el fundamento sobre el cual nosotros podemos vivir inconmovidos en medio de esa tormenta. Y lo que muchos hemos hecho en algunas etapas de nuestra vida es que ha sido más fácil para nosotros cavar una cisterna y tratar de guardar ahí agua, tratar de guardar ahí conocimiento de Biblia, tratar de guardar ahí predicadores favoritos y músicos favoritos y todo. Total, es música cristiana y son cristianos ellos, y lo llenamos de mucha información. Pero eso, porque estamos constantemente llenando, también se va perdiendo. Y no es lo mismo que estar en la presencia del Señor y preguntarle a Él, ¿qué me quieres enseñar hoy? ¿Qué me quieres enseñar que yo pueda aplicar en esta situación que estoy viviendo en este momento? Y no quiere decir que vamos a ir de crisis en crisis constantemente, pero el Señor traerá crisis a tu vida para que recuerdes lo que Él te quiere enseñar por su Espíritu. Entonces vuelvo a preguntarte, ¿el Señor es tu maestro o algún otro? Yo agradezco la confianza que me tienen, pero yo no debería ser el maestro principal que tienen ustedes. Muchos de ustedes ya han avanzado lo suficiente en su caminar con el Señor que deberían aprender que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y Él enseñando por medio de su Espíritu puede ir guiándolos para que vayan aprendiendo lo que tienen que aprender. Yo en una prédica hablo términos generales que todos deberíamos aplicar a nuestra vida, pero el Señor tiene un plan específico
un propósito específico para tu vida y te quiere enseñar algo. Por eso deberíamos todos nosotros orar esta oración en Salmo 139, versículos 23 y 24. Y te animo a que lo hagas todos los días esta semana hasta que lo tengas bien memorizado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Invita las pruebas. ¿Para qué? Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando nosotros enfrentamos situaciones en Colombia en que realmente estábamos en peligro por nuestra vida, es ahí donde uno sabe si realmente está comprometido con el Señor o no. Y tienes que mirarte en el espejo y decir, confío yo en Dios, que aun si yo muera, sea lo mejor que podría pasar porque estoy en la voluntad de Dios. Y esa es la convicción que el Señor quiere de parte tuya, de parte mía. Ahora quiero que uses tu imaginación. Por un momento. Te imagines algo. Estás tomando un café con Jesús. No quiero que pienses, puse el mejor mantel, puse la mejor comida, vamos a hacer un asado porque llegó Jesús a la casa. No, Él llega sin que tú sepas que viene. Estás todavía en pijama, con tu pelo totalmente desarreglado y de repente alguien toca la puerta. Y tú abres y ahí está Jesús. Y aunque nunca lo has visto, sabes que es Él. Simplemente ya no tienes duda alguna que es Él. ¿Qué harías? Un tecito, un mate, un café, lo mínimo sería ofrecerle algo, ¿cierto? Invitarlo a entrar. Pero aún más allá de eso, ¿qué hablarían? La Biblia dice que Él desea tener ese compañerismo, esa comunión con nosotros. Lo dice en Juan capítulo 14, que Él entrará y cenará con nosotros y nosotros con Él, que tendremos esa comunión con Él. Yo todas las mañanas me levanto generalmente a la misma hora. Lo lindo es que ya los hijos son grandes, están fuera de la casa, los perros no molestan mucho, entonces yo me siento en mi sillón favorito con un buen café y antes de desayunar yo como de la palabra de Dios. Pero le pido a Jesús, mi maestro, que Él me enseñe, que Él me muestre a través de su palabra esas áreas donde yo tengo que cambiar y crecer. En lugar de buscar en YouTube, en lugar de buscar por medio de otros, por medio de libros o por medio de compendios o estudios bíblicos que uno puede bajar de internet, yo mismo quiero masticar la palabra de Dios. Quiero meditar en ella, quiero preguntarle al Señor qué tiene que ver conmigo. Y eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere que realmente estemos craneando las cosas, requiere una interacción con Dios en relación. Y muy pocos, creo yo, hoy día están dispuestos a invertir el tiempo. Y alguno dirá, obvio pastor, usted puede, tiene el tiempo. Le doy gracias a Dios que me puedo dar ese tiempo, pero yo creo que todos tenemos el tiempo. Si solamente miramos la cantidad de tiempo en televisión y en otros programas, otras cosas, otros eventos, el tiempo que gastamos en internet, tenemos el tiempo. La verdad es que no nos hacemos el tiempo. Porque bien en el fondo no creemos de que estemos en la universidad de Jesús y que Él es nuestro profesor y que por su Espíritu Él nos quiere hablar. Así que es tiempo de que nos cambiemos el chip, que tengamos otra visión de lo que significa ser un cristiano en el mundo de hoy. Y no simplemente comer lo que otros ya han masticado o han triturado o nos han dado de la forma más fácil, sino que bien en el fondo nosotros nos esforcemos para meditar la palabra de Dios hasta llegar a lo que el Señor realmente nos quiere enseñar. Y eso requiere comunión con Él en su presencia. Yo voy a orar por ti.
que el Señor te ayude a ver qué tan importante es que tengas una comunión diaria con Jesús, como lo tuvieron sus discípulos. La Biblia dice que después que ascendió Jesús, los discípulos estuvieron en una corte religiosa y estaban siendo acusados por los religiosos. Y la Biblia dice que con sus respuestas ellos se dieron cuenta que estos hombres eran indoctos, no tenían mucho conocimiento, que eran simplemente unos pescadores, pero notaron que habían estado con Jesús. ¿Eso se puede decir de ti? Otros notan en tu vida que has pasado tiempo con Jesús. Padre Celestial, yo ruego por los que están al alcance de mi voz, que por tu Espíritu pongas en el corazón de cada uno ese deseo de conocerte más, de tener esa comunión íntima contigo, con tu palabra, ese tiempo de oración, de compartir esos momentos de quietud en tu presencia para que se note realmente en sus vidas. Y especialmente en esos momentos de crisis, en esos momentos cuando nos pruebas, se notará que estuvimos contigo y tenemos esas fuerzas que nos has dado, porque estamos construyendo sobre la roca. Por favor, Señor, obra en nosotros para darnos esta convicción, lo pido por los méritos sin iguales de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que no siempre es fácil poner en práctica lo que se predica, y si quieres más interacción con nosotros, conmigo, con Wendy, si no entendieron algo del mensaje hoy o no están muy seguros cómo realmente ser cristianos, cómo ser creyentes, cómo creer en Cristo, cualquiera de esas cosas o más, cualquier pregunta que tengan sobre la palabra de Dios, estamos realmente deseosos de tener ese contacto contigo. Y lo puedes hacer a través de mi número de WhatsApp, lo pueden hacer a través de Facebook, ahí está mi esposa Wendy, también por medio de Iglesia Bautista El Camino en Facebook. Queremos tener esta interacción contigo para que puedas seguir creciendo y madurando en el Señor, aunque no nos podamos ver cara a cara en estos días. Les quiero recordar que la Biblia dice que todo bien que nosotros recibimos y disfrutamos es el resultado de la benevolencia de Dios. Es una benevolencia divina. Y la Biblia dice que nosotros somos responsables como mayordomos de las bendiciones de Dios, de reconocer que todo proviene de Él y apartar una parte, una porción de eso para honrar a Él y para aportar para el ministerio, para la extensión de su reino. Yo les quiero dar gracias porque muchos de ustedes se han sacrificado. Hemos recibido unas grandes ofrendas últimamente que han ayudado en la compra del terreno y en algunos arreglos que tendremos que hacer para poder habilitarlo para las reuniones que pronto esperamos podamos tener ahí. Y les doy las gracias porque ustedes han sido fieles al Señor y realmente han asumido la responsabilidad como miembros de nuestra congregación de aportar. Dios les bendiga, oro por ustedes y le doy gracias a Dios por ustedes, por el sacrificio que han hecho. Y ahora terminamos con estas palabras de la palabra de Dios como una bendición final. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Si ese es tu deseo, di amén. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias por pasar este tiempo conmigo. Recuerden, las pruebas son para tu bien.